lo hemos hablado, lo hemos tocado aquí en el programa, y sin embargo creo que necesita que lo sigamos abordando porque es muy importante que no nos entretengamos con... miren, yo les he dicho con respecto de Salinas Pliego que este tipo de personas son una generación de potentados que han perdido toda la dimensión del bien y el mal, ¿no? Eso es uno de los grandes peligros de la humanidad, ¿saben? Cuando no hay un conocimiento de el bien y el mal, cuando no hay una frontera ética, moral, espiritual, lo que ustedes quieran, si nos vamos al lado espiritual, si nos vamos al lado de la ética, no hay una división, ya no hay una frontera. Las acciones que se lleguen a hacer son a nombre, pues, de los intereses particulares. Todas las decisiones que se tomaron en el país desde lo que yo llamo el salinismo, que inicia con Salinas de Gortari, fueron en función de no importar las consecuencias que iba a traer un modelo como este. No importaba que ese modelo trajera hambre, muerte y trajera mucha destrucción al pueblo. Yo he dicho que se infectaron de esta enfermedad de manera voluntaria y eso los deslumbró, los volvió locos, los puso en un estado en donde no veían que las decisiones que tomaban, que las políticas que siguieron a través de los gobiernos del PRI, del PAN, de las decisiones que se votaban en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, eran contrarias y que afectaban la vida de millones de mexicanos. Las decisiones del país, todo ese saqueo, toda esa corrupción, eran decisiones que se tomaban entre unas cuantas familias y, por supuesto, los intereses extranjeros, ¿no? Que eso no tenemos que quitarlo del panorama porque a veces se nos olvida un poco, hablamos de lo local y no nos metemos con los temas internacionales. Y ahí, por supuesto, que yo diría que del proyecto salinista neoliberal, pues la mayoría de todas esas decisiones y de todo ese plan transeccional que inició con Salinas venía dictado de las transnacionales y de los gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos. Y entonces no se daban cuenta sí se daban cuenta y cada vez les fue importando menos que las decisiones que tomaban afectaban a millones de personas. Y se fue creando no solamente un grupo de personas, de empresarios, de familias muy adineradas, con mucho poder, con mucha influencia, porque además llegaron al grado de cooptar todo el país. ¿Sí? Compraron la ley, compraron la justicia, compraron la ilegalidad, empezaron a hacerse de muchos recursos a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, y entonces empezaron a tener cada vez menos la conciencia de que lo que hacían provocaba dolor a las personas, a la mayoría de las personas. Y cada vez les fue interesando hasta que llegó un momento de tanto poder, de tanto dinero, que literalmente desde su cerebro desapareció esa conciencia que suele traernos luz de repente cuando cometemos algún acto indebido, cuando hacemos algo y después decimos, híjole, la regué, no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho esto. Y entonces tenemos esa intención de algo que nos empuja a pedir perdón o disculpas o de tratar de arreglar el problema, de saldar la deuda. Eso desapareció de su mente. Entonces tenemos ahora un grupo de potentados que están en esa definición, en eso que acabo de decirles. No les interesa absolutamente nada. Cuando Salinas Pliego pone en sus tweets
en sus tweets, en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, los lujos, los yates, los aviones. Ahorita creo que está en Nueva York, ¿no? Y presume y habla de que el primer mundo y que ahí sí puede disfrutar de las subastas y que está con su esposa. Eso refleja muchísimo la calidad de la persona, más que otra cosa. Y yo sé que hay algunos que se enojan muchísimo y que le reclaman y que le dicen, y es parte, ¿no?, de la furia del pueblo cuando ve que hay ese grado de cinismo. Pero si somos un poco más profundos, eso habla muchísimo de esto que he estado explicando, de esa generación de potentados que son verdaderos monstruos, que no dividen entre las cosas del bien y el mal, y entonces van mostrando su riqueza, van mostrando su vida de lujos, casi como hasta una revancha, ¿no? De decir, miren ustedes jodidos y yo sí puedo. Y entonces ahí empieza Salinas Pliego a mostrarse con una naturalidad, sin ninguna reserva, sin ningún grado de vergüenza, tal cual es una persona que puede estar ahorita en Nueva York disfrutando de las subastas, ¿no? Disfrutando de los mejores platillos, de los mejores restaurantes del mundo. Y por otro lado, tiene un adeudo que además es un litigio de 10 años. No significa que esto lleve poco tiempo. Hay ahí 10 años. Por supuesto que fue en este sexenio en donde el SAT se llevó hasta las últimas consecuencias. La última instancia judicial, pues es el Poder Judicial. Está ahí concentrado este pleito de que debe 25,000 millones de pesos. Entonces él puede seguir disfrutando de su vida, disfrutando de su dinero, lo que no tendría nada de malo y de lo que no tendríamos por qué ni tenerle envidia, ni tenerle, porque además él cree que genera envidia en la gente, ¿no? O que los que lo critican están muriéndose de envidia, de desear y anhelar lo que él tiene, porque su riqueza la hizo de esta manera. Y es ahí en donde él cree que todos estamos tras su dinero y que todos le tenemos envidia de su vida y que todos tenemos envidia de lo que tiene, de las riquezas, porque se deja ver como una persona que ya no le importa el sufrimiento de la gente, ¿no? Tiene una fundación en la que ha impulsado algunas propuestas, pero que no tiene que ver esta fundación, porque hay que acordarnos, no son fundaciones que en sentido estricto reflejen un interés real por la sociedad y por el pueblo, ¿no? Son maneras de evadir impuestos, son fundaciones que tienen objetivos más importantes que el de en realidad ayudar a las personas. Y además, déjenme decirles que además también tiene mucho que ver con la etiqueta de los millonarios, ¿no? La gente rica, y esto viene mucho de Estados Unidos, la gente millonaria en Estados Unidos regularmente tiene fundaciones que hace muchísima entrega de recursos a diferentes causas sociales, ¿no? Allá también tienen un grave problema del pago de impuestos. No crean ustedes que esto es algo propio de nuestro país. En Estados Unidos incluso hay una propuesta de gravar la riqueza, de que los más ricos y que los multimillonarios paguen más dinero para impulsar al país. Estamos hablando de Estados Unidos. O sea, no podemos decir que Estados Unidos es socialista, ¿verdad? O que es comunista, o que es un país de todo este aire latinoamericano de gobiernos de izquierda, ¿no? Es un gobierno completamente capitalista, es un gobierno completamente dependiente de distintas industrias como la farmacéutica, como la armamentista, y que sin duda alguna pues no le podemos tachar de socialista ni de ninguna manera algo similar a esto, ¿no? Pero incluso en Estados Unidos hay esa propuesta y es como una etiqueta. Se ve bien un millonario en Estados Unidos generando los miles de millones de dólares anuales y teniendo una fundación.
Entonces, pues si los gringos lo tienen, pues como Salinas Pliego, que es una persona además, una persona acomplejada, es un ser acomplejado. Y que cuando vio la oportunidad de enriquecerse y cuando vio la oportunidad de hacer dinero y de aprovechar a lo que dice él que son los gobiernícolas, pero de los que fue pues prácticamente beneficiado durante tantos años en el periodo salinista neoliberal, empezando por la concesión de TV Azteca, pues en realidad es ahí en donde se muestra una persona complejada. Y entonces es una persona muy de esos. Ve, en Estados Unidos se veía bien un millonario con alguna fundación y él dijo, pues aquí también vamos a tener, como yo que soy millonario, es el tercero más rico del país, es el empresario, el tercero más millonario del país. ¿Cómo yo no voy a tener mi fundación? No crean que tiene que ver esta fundación con amor al pueblo, con amor a la gente. No tiene nada que ver, porque yo preferiría que no tuviera ninguna fundación y que pagara sus impuestos. O sea, la realidad es que los empresarios han ocupado todas estas fundaciones y estas asociaciones para, en el mejor de los casos, escuchen esto, en el mejor de los casos, evadir impuestos. En el peor de los casos, mecanismos de lavado de dinero en México y en Estados Unidos. Porque además esto es una red, ¿no? Una red de lavado de dinero impresionante, solapada por los potentados. Nunca van a caer porque son ellos mismos los que armaron esa red. Y todos los millonarios del mundo están conectados a esa red de lavado de dinero y a paraísos fiscales. Eso es una realidad. Es el sistema hecho por los poderosos para los poderosos. Nunca van a caer porque tienen esa impunidad. Compraron la justicia, compraron la ley. ¿Cómo no van a comprar la ley en el mundo, este mundo capitalista, y como en México no es la excepción, si tenemos un juicio que ha durado tanto tiempo y que no se ha decidido por parte de las autoridades judiciales, del Poder Judicial, resolver este caso de este adeudo que el SAT le está diciendo a Salinas Pliego, tienes estos 25,000 millones de pesos de adeudo? ¿Cómo no vamos a creer que